Muy buenas noches a todos. Como ustedes saben, estamos aquí en una entrega más, el grupo 1 de Philosophers, y en esta ocasión pues vamos a tratar un tema de sumo interés, el cual es las bases legales de lo que es el sistema educativo dominicano. Y en realidad esto es una continuación del video anterior, ya que trata temas similares y afines a lo que vamos a tratar hoy. Por eso no vamos a estar mencionando muchos de ellos y vamos a enfocarnos en puntualizar algunos artículos que son de gran interés para nosotros. Recordemos que la semana anterior hablamos acerca de lo que es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los padres, el derecho a la educación y también, sobre todo, la labor que realiza el docente en cuanto a lo que es la enseñanza en nuestro país. Nos vamos a enfocar en lo que es la Constitución Dominicana, específicamente en el artículo número 63, que habla acerca del derecho a la educación. En su numeral 6, dice acá que son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y capacidades excepcionales. En cuanto a la erradicación del analfabetismo, sí se ha hecho un gran trabajo, porque no sé si ustedes recuerdan que existía un programa que se llamaba Quisqueya Aprende Contigo, y eso trataba de buscar a aquellas personas que aún no habían sido alfabetizadas, y se logró alfabetizar a miles de dominicanos mediante ese programa. Pero hay un punto de sumo interés aquí que habla acerca de la educación de personas con necesidades especiales. ¿Ustedes creen que en verdad se está llevando a cabo ese punto de lo que es trabajar con personas con necesidades especiales? Vamos a comenzar con Huáscar y luego seguiremos con Clara Díaz. ¿Qué tú opinas acerca de eso, Huáscar? Buenas noches, compañeros. Bueno, yo creo que sí, Alberto, que se ha estado trabajando, pero lo que se está haciendo todavía no da los resultados esperados. Por ejemplo, hay escuelas especiales, pero no las suficientes escuelas especiales, porque hay una gran demanda de ese tipo de personas con deficiencias o vamos a decir personas especiales, pero también esas escuelas hay que ver si tienen el personal adecuado para atender ese tipo de personas. Entonces yo creo que se ha estado trabajando, pero todavía no llegamos a ese punto. No estamos, Sí. no estamos dando lo que tenemos que dar. Ok, excelente, excelente. ¿Y usted, Clara, qué opina acerca de eso? Bueno, profe, yo entiendo que sí, que las intenciones han sido buenas e incluso conozco compañeros que trabajan para esa área. Un ejemplo, creo, si no me equivoco, que es la CAP, algo así, que trabajan especialmente para esto, incluso atención a esas personas con discapacidades. E incluso en ellos también trabajan lo que es la inclusión, pero es como dice el profe Huáscar, no hay escuela suficiente. Un ejemplo, yo soy del distrito 1104 y aquí no existe una escuela, sin embargo tenemos un alto nivel, un alto porcentaje, quiero más bien decir, de estudiantes que no saben ni siquiera hablar, no pueden escribir precisamente porque tienen mucha discapacidad, por lo que se necesita que se enfatice más en esto, se preste más atención, se creen escuelas con más que puedan dar, atención a esto y más docentes, porque los docentes están más forzados por esto también. Excelente, excelente. Wilkins, ¿qué tú opinas acerca de eso? ¿Están preparados los docentes? Porque Clara tocó un punto muy importante. Ella dice que se está haciendo el esfuerzo, ¿verdad? ¿Están preparados los docentes de las escuelas públicas para poder atender a aquellas personas con necesidades especiales? Bien, Albert, mira, se habla mucho de lo que es la inclusión y una educación integral, pero realmente para ello necesitamos un conglomerado de elementos que coincidan para que esto pueda ser una realidad. Y uno de esos elementos precisamente es el que tú mencionas, el que mencionaba Clara,
de la preparación y capacitación de los docentes que están en las escuelas, que realmente están y atienden a esos estudiantes que están dentro, si así podríamos decir, dentro de un plano normal. Entonces, cuando le llegan estos casos con estudiantes con ciertas condiciones y entonces los docentes no están preparados para atender ese tipo de situación, entonces ya tenemos una problemática que lleva una contrariedad y una dificultad para el maestro en su desempeño. En conclusión, te podría decir que no hay una preparación por parte de los docentes dominicanos en la actualidad para atender esos casos de esos niños con condiciones especiales. Y como ya he mencionado, existen muy pocas escuelas con esta característica y hay que esforzarnos por ver que se logren más escuelas que puedan integrar a estos niños y niñas. Excelente, así mismo es. Se necesita más cobertura en cuanto a eso. Miren, y algo interesante es que nos enfocamos mucho en lo que son las escuelas públicas en el sector primario y secundario, pero también hay un artículo, el artículo 7 dice que el Estado debe velar por la calidad de la educación superior y que financiará los centros y universidades públicas de conformidad con lo que establece la ley. Se ha llevado a cabo eso. El Estado Dominicano ha financiado las universidades públicas. ¿Cuántas universidades públicas tenemos aquí en el país, Clara? Bueno, hasta ahora yo solamente conozco la UAS como una universidad pública. Sin embargo, esta es la única que conocemos que está financiada por el Estado. Ahora, lo que sí yo pienso que deberían haber más, porque hay estudiantes que quizás no quieran ser parte de esta, porque por una razón u otra, comodidad, distanciamiento, pero si por lo menos se le permitiera estar en otras universidades financiadas también por el Estado, yo pienso que tendría mejor, o sea, convendría más. Sí, sí, porque la ley no dice que solamente puede existir una universidad pública en el país, ¿verdad? Claro. Pero durante décadas, la UAS ha sido la única universidad pública. De manera que eso sería una buena propuesta, ¿verdad? A futuro, claro, que se pueda implementar más de una universidad pública en el país. Bueno, entonces, ustedes saben que de la Constitución, estamos hablando de derecho a la educación, ¿verdad? De la Constitución también se emana la Ley de Educación 6697 y esta quiero tocar un artículo en específico de esta ley, que es el artículo 68, donde habla que el currículum deberá considerar las diferencias geográficas para hacer readecuaciones curriculares. Es decir, que se le preste atención a la ubicación donde estén todas las escuelas y que así se hagan priorizaciones. ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? ¿Estarían de acuerdo en que el currículum en realidad se focalice dependiendo de la ubicación geográfica de los centros educativos? ¿Qué tú piensas de eso, Wilkins? Bien, Albert, yo considero que eso sería algo bastante beneficioso y productivo para los estudiantes de nuestro país. De modo que en muchas regiones o ciudades, así podríamos decir, se dan ciertas características peculiares que asentarían muy bien a un ajuste específico de ese currículum. Como por ejemplo está la misma zona de Puerto Plata, que es una zona turística, donde consideramos que el currículum debería tener una adecuación y un enfoque más centrado en el turismo. Pero también le comentaba a ustedes hace un momento, por ejemplo, tenemos las zonas colindantes con nuestro vecino país de Haití, donde se negocia mucho, donde allí las personas tienen que interactuar mucho con los nacionales haitianos, lo cual también sería prudente allí readecuar el currículum a fin de que se integre lo que sería el creol para una mejor relación de esas personas en esos lugares. Es decir, en términos generales, esto sería bastante prudente y beneficioso el hecho de que haya readecuaciones por regiones o ciudades, conforme a la característica de cada uno de estos lugares. Excelente, excelente. Así es. Huáscar quiere también comentar sobre ese tema. Bueno, secundando lo que dice Wilkins, sí, tiene que tomarse mucho en cuenta eso. Pero sí, la
modalidad técnico-profesional inició con la finalidad de trabajar con el área geográfica y con lo que se da en esas diferentes áreas. Por ejemplo, aquí tenemos 3 politécnicos, ¿verdad?, en esta ciudad, pero lo que hay que ver, ¿cuáles son esas áreas que se están trabajando en esos politécnicos? Yo entiendo que algunas de esas áreas escapan de la realidad que se vive en esta ciudad, pero hay otras que sí, como el turismo, como dijo Wilkins, pero hay otras que no. Entonces, en ese caso, hay que trabajar en ese sentido, porque sí se debería de ser, como dice Wilkins, de que tiene que basarse en la realidad que se vive en esa demarcación geográfica. Y así los estudiantes entonces pueden enfocarse en lo que se vive en el día a día, bueno, dígase así, en esa demarcación geográfica, como dije anteriormente, pero técnico profesional surgió con esa iniciativa. Sí, sí, así es. Clara, ¿usted cree que en la actualidad se está cumpliendo ese artículo? Bueno, profe, quizás no en todo. ¿Por qué le digo? Ujú. Porque aparte de que donde yo vivo, en Luperón, es un ejemplo, lo pongo de ejemplo porque es mi realidad, ¿verdad? Sí, Es una área donde se trabaja mucho lo que es la ganadería, la agricultura, pero también el turismo. Nuestro país, nuestro pueblo, por ejemplo, ha caído mucho. Se ve como si fuera totalmente sin ninguna actividad después que cerraron un hotel. Entonces, si por lo menos se crearan estrategias, proyectos de parte del mismo gobierno para que esto vuelva a reactivarse, yo creo, integrado a la educación de manera curricular, yo pienso que esto podría funcionar y por lo menos se puede ver que esto que está planteado en este artículo, el cual es muy importante, verdaderamente se le está haciendo énfasis. Posiblemente se esté cumpliendo en otras regiones, municipios, pero no en cuanto a la realidad que veo directamente en mi entorno. excelente. Y yo también ya para finalizar, también planteo que la iniciativa de los politécnicos está excelente, excelente. Sin embargo, para darle cumplimiento fiel a lo que dice ese artículo de la 6697, yo creo que esas reeducaciones curriculares deben comenzar a implementarse desde temprana edad, desde la educación básica hasta llegar a la educación media, para que así los estudiantes pues tengan suficiente tiempo para formarse y también adquirir esas competencias necesarias de lo que es el ámbito laboral y también focalizado en las necesidades específicas de sus demarcaciones. Bueno, yo sé que quisiéramos seguir hablando, sin embargo, el tiempo es limitado tal como mencionamos al inicio. Esto ha sido todo. Seguiremos en contacto y seguiremos analizando en ocasiones futuras más artículos acerca de las bases legales de nuestro sistema educativo de la República Dominicana. Muchas gracias.